De regreso en tu conexión matinal, esperamos en realidad que usted siga junto a nosotros. Tenemos dos súper interesantes entrevistados en este bloque. Estamos con la senadora por Antofagasta, Paulina Núñez. ¿Cómo está, Paulina? Bien, Karin, qué gusto verte después de tanto tiempo. Mucho tiempo que no nos veíamos en persona. Sí, así que muchas gracias por la invitación. Y por otro lado estamos con el gobernador de Arica y Parinacota. ¿Cómo está, gobernador? Don Bien, muchas gracias. Jorge Díaz. Sí, muchas gracias por la invitación y bueno, bien contento que esté el Norte Unido acá, pues. Está en Norte Unido, ¿ah? Bueno, oiga, miren. Oye, no, si pues, fue pura mire, casualidad, pero... El gobernador de Arica, el periodista de Iquique y la senadora de Antofagasta. O sea, ¿ya para qué? A ver, ya que estamos justamente... Ponemos un mapa atrás. Claro. Falta ahí las puras imágenes de la prefectura. Estamos en el desierto ahí atrás. Aquí comencemos con un tema que tiene sumamente preocupado a todo Chile, que es el tema de la migración. Si bien es cierto, todo Chile tiene que recibir a los migrantes con las irregularidades que sea, Arica es de alguna manera la puerta de entrada para esto. Es de alguna forma el lugar en donde estamos conectados con Perú, aunque la sensación siempre es que el problema no son los peruanos. El problema son los venezolanos y colombianos que llegan a través de Perú. Y pasa lo mismo de alguna manera con Bolivia, que sí es una región que le estaría tocando también a ustedes en Antofagasta. Sí. ¿Qué está sucediendo? Comience el que quiera. Cachipún. No, parto yo. A ver, Ya. mira, yo creo que Santiago y las autoridades a nivel central, e indiferente incluso del gobierno que ha estado de turno, porque la verdad es que el tema migratorio hace rato que se desbordó, o al menos mandaba señales. ¿Se acuerdan hace como 9 años atrás que llegaban estos aviones blancos sin logo y todas las personas de casualidad bajaban con el mismo sobre? Sí, Yo me acuerdo perfectamente porque en esa oportunidad me tocó interpelar al ex ministro de Interior del gobierno de la presidenta Bachelet. Entonces estamos hablando del gobierno de la presidenta Bachelet, del gobierno del presidente Piñera, hoy día del gobierno del presidente Boric, para no ir más atrás. Pero desde ese momento una ola migratoria, y por lo tanto entendiendo que la migración es un fenómeno de movilidad social que llegó para quedarse, donde el Estado no estaba preparado ni tomó decisiones oportunamente para poder tener una migración segura, ordenada y regular. Entonces, ¿qué ocurrió? A mi juicio, que desde el nivel central no se dieron cuenta que la puerta estaba abierta adelante, en el norte. Y cuando a veces desde Santiago, Karin, te dicen o empiezan a conversar y a tomar decisiones respecto, qué pena relacionarlo de esta manera, pero con la delincuencia o con el crimen organizado, con delitos importados y con modus operandi que antes no veíamos, yo lo que digo es, no se preocupen del norte, preocúpense de cerrar la puerta y de tener un buen control, porque lamentablemente también... ¿Cómo no se preocupen del norte? No se preocupen del centro, no se preocupen del centro, gracias, y preocúpense del norte y tengamos un mayor control, porque en vez de preocuparnos de evitar la impunidad, de que se sancione esto, preocupémonos de prevenirnos y que no entre el que quiera, cuando quiera, por donde quiera, sin tener la capacidad como Estado de prevenir y hacer un control y una revisión de quién está ingresando a la casa. Ahora, justamente, gobernador, usted lo he escuchado en otros medios nacionales que está diciendo que esto de cuidar la infraestructura crítica en donde formaría parte, digamos, el sistema fronterizo, sería cuidar la infraestructura crítica con militares, pero militares que no te pueden hacer nada. Militares que te pueden decir, muéstrame su carnet, ¿verdad? Claro. Su identificación. Y si la persona no tiene la identificación, ¿qué le hace el militar? ¿Pasa igual y inscríbase ahí? ¿O cómo es? A ver, lo primero es que, tal cual indica la senadora, la migración yo creo que ha sido una crisis muy profunda que ha vivido el Estado chileno y que difícilmente en los próximos años se pueda resolver. Lo segundo es que en Chile nosotros estábamos acostumbrados a que la migración sea selectiva. Sí. Nosotros sabíamos quién ingresaba y quién no al país y a qué venía. Cuando se empiezan a producir estas olas migratorias, que en realidad utilizan pasos irregulares de ingreso al país, se pierde el control absolutamente. Esto empezó en el tiempo de pandemia, cuando efectivamente los pasos fronterizos estaban cerrados y empezó todo un proceso migratorio irregular. Varias falencias. La primera es que no existe hoy día ningún catastro de la cantidad de migrantes que han ingresado por pasos irregulares al país. Eso no nos permite mencionar el problema. Hay algunos casos que se han investigado por parte de la Fiscalía Regional, en el caso de Arica, que pudo desarticular una banda de coyotes que trasladó a 1.700 migrantes desde el norte del país hacia la región de O'Higgins en San Fernando. O sea, no solamente hay un ingreso que no se controla, sino que además existe una condición de movilidad dentro del país. Por lo tanto, concuerdo con la senadora cuando dice, sí, lo que pasa es que hay que poner atención en el ingreso.
Por supuesto, porque hay que entender que la frontera no es de Arica, Parinacota, no es de Tarapacá, no es de Antofagasta, la frontera es del país. De modo tal que si no se pone atención en los sectores fronterizos, difícilmente, cuando ya estén en nuestro país, se puede hacer algo respecto de una manera de tramitar decretos de expulsión o otras más. ¿Cuál sería de alguna forma la propuesta que usted tiene? Nosotros en realidad, yo creo que nadie tiene la fórmula. Ya, pero aquí usted hay que está en ser la súper zona, claro, digamos, ¿no? puede decir, mira, a mí me gustaría que hicieran, no sé, la misma zanja que propuso Kast, o no, me gustaría un militar al lado de otro. ¿Qué propone? Lo primero es que nosotros entendíamos con claridad que habían a lo menos 3 alternativas que nos parecían razonables. La primera era que se hiciera una modificación constitucional para que se pudiera incorporar dentro de una función permanente de las Fuerzas Armadas el resguardo de fronteras en tiempos de paz. Nos parece que es algo bastante apropiado, como una función propia que Porque hoy solamente la tienen las policías. actualmente solamente lo tiene Carabineros. Exacto. O sea, a ver, aclaremos un poco eso. Si soy un carabinero, yo puedo decirle al migrante, ¿sabe qué? Muéstrame su identificación y no entre si no la tiene. No, si estás en un paso habilitado, por supuesto. O sea, el control lo tiene. Lo que ocurre es convengamos en algo y aquí somos todos nortinos. Es muy amplio. O sea, la frontera que hay alguien por allá, hay alguien por allá. Exacto. Olvídate. Entonces, La frontera que hay que proteger eso equivale pasa. prácticamente a la distancia que hay entre Santiago y Temuco. Esa es la frontera que debemos Oye, proteger. verdad, sí, entonces, es de ese tamaño. por lo tanto, no es que dijeron, bueno, es que son 2 metros, entonces es súper fácil porque todos pasan. No, Y en el caso del desierto, además, entonces es una frontera que es muy compleja. A ver, aclaremos un tema. A ver, viene entrando una persona sin papeles, ¿cierto? Yo soy el carabinero y se me pasa por acá al lado porque estoy haciendo otra cosa, porque está a 1 kilómetro. Ya, cuando llego como carabinero donde esa persona, ¿qué puedo hacer? en estricto rigor, o sea, Decirle, nada, pase, pero ¿qué debería inscríbase. hacer? ¿Cierto? Yo creo ¿Qué que debería hay que hacer? distinguir, ¿no? Hasta antes de la entrada en vigencia de la ley de migración, era impedir el acceso. Después de ahí se creó una figura que se denomina reconducción. Esta figura tiene una condición muy particular porque permite que las personas sean trasladadas a un recinto policial, ahí se les anoten todos los antecedentes, que es una autorreferencia. Sí, porque claro. son antecedentes que ellos Puedo dicen que decir, son me llamo Juan Pérez y... Condorito, Ya. Yayita, el huevo, todo. Bueno, Todo puede pasar. Y desde ahí, después lo tienen que devolver a la misma frontera por donde ingresó. Pero con Bolivia eso ha sido imposible. Porque nadie se hace cargo. Exacto. Al otro lado. Y en el caso de Perú, la reconducción es irregular. Suena raro, extraño, pero es así. Porque una vez que se produce este proceso, los devuelven no por el paso habilitado. No Lo por el paso devuelven también fronterizo, por el paso sino inhabilitado. también por el como paso para que nadie inhabilitado. los vea y se pueden devolver. Entonces, claro, ahí vemos que es una política pública que es bastante ineficaz, Sí. porque probablemente se creó a 2.000 kilómetros donde estaba el problema, sin atender las necesidades y la operatividad de cómo funciona esto en frontera. Y eso en realidad incorpora un elemento que es de mucha gravedad, porque en definitiva existe una norma, pero que no se puede aplicar. Ok. bueno, y ahí, en eso, Karin, me voy a meter inmediatamente, porque el proyecto de infraestructura crítica, no nos olvidemos que no surge a propósito de la situación compleja que tenemos en la macrozona norte. Surge cuando en la macrozona sur el gobierno estaba reacio a prorrogar el estado de excepción constitucional que se había establecido en la administración anterior. Y cuando el gobierno se convence, el actual gobierno, de que tiene que prorrogar el estado de excepción constitucional del sur, entonces deja de una u otra forma abandonado el de infraestructura crítica. Pero cuando se da cuenta que no tiene sus propios votos, es decir, que sus propios parlamentarios, los oficialistas, le dijeron, mira, ok, una sola vez, 15 días, estamos hablando de eso, hoy día ya va a estar por 40 días, pero 15 días, 30 días y ahora, ya estamos ok por 45 días que se prorroga, dijeron la infraestructura crítica es una alternativa y esa ideología que estaba frenando ese proyecto originalmente se despejó, se dejó de lado. Yo creo que ya es un paso, porque ante tu pregunta ¿qué hacemos? Lo primero que hay que claro. hacer es dejar la ideología de lado. O sea, el tener policía militarizada en la frontera no es una cuestión de un sector político, no es una cuestión que nos tiene que llevar a recordar casi 40 o 50 años atrás. Hoy día es una cuestión de necesidad, es una cuestión de urgencia, además, es una cuestión de tener la casa ordenada y tener ese control ni más ni menos que en la puerta. Y por lo tanto, insisto, lo primero que tenemos que hacer es dejar la ideología de lado. Cuando ya seamos capaces todos sentarnos a conversar entendiendo que la atribución para las Fuerzas Armadas, el mayor resguardo a la labor que ya hace Carabinero, el fortalecimiento a su labor, responde a una necesidad de país, entonces yo sinceramente creo que vamos a poder avanzar. Entonces, toman este proyecto de infraestructura crítica, avanzan en el proyecto, que a todo esto nace de una moción de senadores de nuestra bancada de RN, llega a la Cámara y acá quiero marcar un punto. El comandante en jefe del Ejército dice...
esto va a ser letra muerta si a nosotros no nos garantizan que podemos hacer nuestro trabajo y podemos ejercer nuestras ¿Y atribuciones. a qué se refiere exactamente el ejército? ¿A poder matar a alguien en la frontera? No, lo que pasa es que ellos tienen unas normas de uso de la fuerza. Claro, Ya. yo no te disparo a matarte, pero sí disparo, ¿cierto? Si es que hay una banda de un crimen organizado, Ya. si evidentemente, o sea, si hay una persona, convengamos en esto, si hay una persona con su guagua en brazo, con un adulto mayor, Claro, con no todo, le vas a o hacer- sea, no porque la norma diga el número 3, no va a hacer nada, No, ¿cierto? claro. Pero sí la va a tener porque no puede seguir avanzando y tendrá que, y aquí hay otra falencia, hacer una relación. Tenemos que tener acuerdos con los países fronterizos, porque de lo contrario, como decía el gobernador, es imposible. O sea, si no tenemos al menos con Perú, con Argentina y con Bolivia unas buenas normas en materia migratoria, no sacamos nada de tener nosotros una ley Eso actualizada. es bien complejo en todo caso con Perú y con Bolivia. Senadora, pero desde el punto de vista suyo, ¿usted, senadora, no podría también ayudar a endurecer un poco la ley y a entender la posibilidad, las necesidades que tienen, que tenemos? Sí, los total, o sea, nortinos? yo sé, hay ¿Por algo qué- que- ¿Por qué, digamos, lo dice y queda tan bien dicho, pero no está en la práctica? Por dos cosas. Mira, si hay algo que yo le he dedicado tiempo en mi trabajo legislativo, en mis 2 periodos en la Cámara y ahora en el Senado, ha sido precisamente al tema migratorio. Ya. Y evidentemente no es casualidad porque es el principal dolor, demanda que tenemos en la región desde hace mucho tiempo. Hoy día ya hablamos de una macrozona norte o, como bien decía el gobernador, de frontera del país. Pero hemos ido avanzando en distintos puntos que a mi juicio sí han tenido un avance. Por ejemplo, la nueva ley de migración y extranjería, con las mejoras que tiene que tener, y perdónenme, pero el presidente y la ministra se dieron cuenta que ahora sí era necesario un proceso más eficiente para la expulsión o reconducción. Esa misma indicación ellos la votaron en contra cuando eran diputados. Sí, pero eso no tendría que ser un trabajo diplomático con los países vecinos. No, pero nosotros requerimos ley para poder tener primero nuestro procedimiento claro y luego, al ejecutar nuestro procedimiento dentro de todos estos procedimientos, hay una etapa que es donde ingresa, ¿cierto?, el acuerdo, digamos, la parte diplomática. Ahora, yo creo, insisto, que sí se ha ido avanzando, pero hoy día creo que se produjo un punto de inflexión porque lamentablemente, y gracias a que se han desbaratado bandas y a propósito del crimen organizado, y ojo con esto, si las mismas víctimas terminan siendo los propios migrantes que evidentemente Sí. que cuando tú dejas tu casa buscas con esperanza una mejor calidad de vida, un país donde puedas desenvolverte, desarrollarte, y terminan siendo víctimas, como decía el gobernador, incluso de la trata de personas. Ahora, senadora, denos una pequeña explicación también de qué sucedió ayer en la Cámara de Diputados, que sacan esta moción de que, porque así se entiende, digamos, en la prensa, que ya no sería con militares la protección de la infraestructura crítica. ¿Quién sería? ¿Los Boy Scouts? Claro. ¿Quién iría a proteger eso? Oye, bueno, a ver brevemente, lo que pasó fue que este proyecto de infraestructura crítica llega a la Cámara, en la Cámara reciben, insisto, al ejército, al comandante en jefe, y él dice, miren, yo los alerto de lo siguiente, y bueno, y como aquí todos sabemos que las Fuerzas Armadas son ordenados, esto no va a resultar, acá se requiere modificación, aquí nosotros tenemos que tener claridad de cuáles son las normas del uso de la fuerza, en este otro punto, etcétera, etcétera. Y esas modificaciones que el ejército deja sobre la comisión tienen que ingresar vía indicación, tienen que ingresar como una modificación que el Ejecutivo, que el gobierno le tiene que hacer al proyecto. ¿Qué dice el gobierno? Mire, la verdad, muchas gracias, pero nosotros creemos que así está bien. ¿Qué dicen los diputados? Nosotros no estamos disponibles a aprobar algo que me están diciendo los que tienen que ejecutar la norma, que no va a funcionar. Entonces, ahí estamos. Ok, y por el lado suyo, ¿cómo se siente la vida en Arica? ¿Cómo se siente los vecinos cuando van por la calle y se encuentran con un montón de gente que está en situaciones irregulares y que finalmente da lo mismo si son de allá o son de acá, pero no son de ahí? No son de ahí y no se les puede contabilizar, no tienen identificación. ¿Cómo se siente eso? Bueno, antes de responder quiero añadir algo a la respuesta que dio la senadora. Cuando uno analiza el proyecto de ley y a simple vista uno dice, bueno, resguardo militar en zonas críticas o infraestructura crítica, incluyendo la frontera, bien. O sea, ¿por qué? Porque las capacidades de carabineros no son suficientes. Yo sé que no es suficiente en todas partes del país, a las personas que nos están viendo en Coyhaique que probablemente necesiten, aquí también faltan carabineros, pero cuando se calcula las dotaciones de los carabineros, hay una fórmula, cantidad de habitantes, delitos, una serie de factores que inciden en la cantidad de la dotación. Pero dentro de esos factores no está el factor fronterizo. Entonces lo que pasa es que cuando se llega a la dotación, Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta tienen que reducir la cantidad de personal de la zona urbana para destinarlo al resguardo fronterizo. A diferencia, no sé, por ejemplo, de la región de Valparaíso, que no tiene fronteras. No tiene fronteras, Entonces, indudablemente eso afecta a la seguridad pública en el área urbana.
Lo que indica la ley, o el proyecto de ley, en realidad, es que los militares tienen que iniciar un control de identidad. Tal como tú dijiste, no es que cuando uno ingresa por un paso irregular está con el pasaporte en la mano. O sea, no. Aquí está el pasaporte, quiero ingresar por un paso irregular. No, porque si no lo harías por el paso habilitado. Sí, pues obvio. Después indica que tiene que hacerse un registro, o sea, anotar. Pero ¿qué vas a anotar? ¿Qué vas a registrar si no tienes claridad y certeza de la identificación de la persona? Y en tercer lugar, indica que lo tiene que detener. Igual es raro que diga detener, pero dice detener para trasladarlos a una zona, a un recinto policial a efecto de que se produzca la reconducción, que como ya sabemos, en Perú es una reconducción irregular y en el caso de Bolivia es no reconducción. Ahora bien, ¿esto cómo impacta en las regiones? Bueno, en el caso de Arica y Parinacota, claro, ingresan, es como la vía de acceso, pero no se quedan tanto tiempo en la región, se trasladan, se mueven, se empiezan a mover. Y además, hacia Santiago, hacia la es que nadie sabe. Sí. Aquí le preguntamos cuántos migrantes ingresaron la semana pasada, de manera irregular. ¿Quién sabe? En Antofagasta también se ve harto migrante en la calle, ¿verdad? Sí, mucho. Ya. O sea, hoy Claro, día ahora uno no sabe si son regulares, si son irregulares, si tienen una... No hay claridad, no hay certeza. Entonces hay otro proyecto de ley que salió de trámite legislativo que indica que se dota a la Policía de Investigaciones no solamente el control migratorio de los pasos habilitados, sino que además un control de identidad a todo extranjero que se encuentre dentro del territorio nacional, ya sea que haya ingresado por un paso habilitado o no, a todos. Y ahí con importancia una inversión que hicimos en la región, que es la única región policial del país que la tiene, que es un sistema que se denomina sistema AVIS, que permite un registro biofacial, biométrico y de voz de todos los migrantes que ingresen por pasos irregulares al país, a través de mi región, la de Arica y Parinacota. ¿Y cómo se podría aplicar eso? Se aplica, ya está aplicado. Nosotros pero ya entregamos la inversión. ¿Regular? No. ¿En la policía? Exacto, porque ellos tienen la facultad de efectuar controles de identidad. Y este registro no solamente está enlazado con bases de datos nacionales, sino que también con bases de datos internacionales, incluyendo el Interpol. Cuando uno ve una película, se da cuenta de estos sistemas que buscan hay como un montón de coincidencias, ¿no? Sí. Exactamente ese mismo sistema. El gobierno, de hecho, el mismo que usted aprobó, gobernador, y que lo vio antes y que lo gestionó antes, el gobierno hoy día, cierto, lo está comprometiendo dentro de la mesa de seguridad a propósito del diálogo que estamos sosteniendo con ellos. Bien, no, este sistema está plenamente vigente a partir de diciembre en Arica. ¿Quién lo financia? ¿Usted? El gobierno regional. ¿Usted? ¿El gobierno regional? Sí, lo financió el gobierno regional junto con el Consejo Regional. Y sabes que ahí en realidad, y vuelvo al punto de la senadora, esto fue un tremendo esfuerzo regional. O sea, el gobierno regional de Arica y Parinacota tiene el presupuesto más bajo de todos los gobiernos regionales del país. Cuando uno entiende que hay un problema, tiene que expresarse a través de una voluntad política, ¿no? Para solucionarlo. Y esa voluntad política, a su vez, se expresa en recursos. Total. Cuando uno mira los presupuestos de todos los gobiernos regionales del país, extrañamente el presupuesto más alto, no es extraño en realidad, certeramente el presupuesto más alto de todos los gobiernos regionales es el de la región de la Araucanía. No, claro. ¿Por qué? Porque incluso es superior al de la región metropolitana, a pesar de que en Santiago vive mucho más gente. ¿Por qué? Porque se entiende que hay un problema y que se requiere solucionar, y para eso hay que inyectar recursos. Pero en el norte igual. Pero no puede ser que en el caso, por ejemplo, en mi región, tenga el presupuesto más bajo de todas las regiones del país. Sí, también están en problemas. Y no solo el más bajo, sino que es un 25% más bajo que la penúltima región que tiene el presupuesto más bajo. Entonces es bajo, pero además muy por debajo. Y a pesar de ese poco recurso, nosotros entendemos con mucha claridad que tenemos que destinar a la seguridad pública, a pesar de que esa no es una competencia propia, es una competencia de interior, la migración también, no es una competencia de los gobiernos regionales. Pero nosotros no le podríamos dar la espalda al pueblo que nos eligió con las graves necesidades que hay en la región. El año pasado, la región de Arica y Parinacota tuvo una tasa de homicidios de un 16,2%, que es la segunda más alta de todo el país. ¿Eso usted lo aúna con extranjeros? Claro. ¿Eso usted lo relaciona con que es varias cosas de la estadística? El 40% de los imputados por homicidios, de estos homicidios que sucedieron en mi región, el 40% de ellos son imputados extranjeros que ingresaron por pasos irregulares al país. El 30% de la población carcelaria de Arica corresponde a extranjeros. Esos son datos que están a la vista y que son absolutamente comprobables. Por lo tanto, existe sin el ánimo de estigmatizar, porque evidentemente que cuando ingresa una ola migratoria hay de todo, pero la data en el medio de la ola migratoria también ingresan personas que vienen a cometer delitos en nuestro país, y por eso es que se pudo desbaratar este brazo articulado del Tren de Aragua el año pasado, y hace días atrás se desbarató nuevamente, por segunda vez, porque se volvió a rearticular. Y ahí quiero destacar el trabajo que hace la Fiscalía Regional,
porque, claro, tienen que hacer un montón de cosas para que esto suceda. Allanaron 4 cárceles en distintas regiones del país, una serie de cosas. Ahora, eso se logró también porque el año pasado levantamos un programa inédito con ellos que implicó entregar recursos para que se constituyera como la única unidad en la Fiscalía del país, que es una unidad especializada en el combate contra el crimen organizado. Y eso se financió con fondos regionales. 24 nuevos funcionarios que están a disposición de la persecución penal, porque los delincuentes tienen que estar en la cárcel, no pueden estar transitando en la vía pública. Ok, gobernador, tengo que pasar ya, la última pregunta, senadora. Sí. ¿Vamos a avanzar con la mesa de seguridad y con la ley de infraestructura crítica o vamos a seguir trabados un buen tiempo? No, tenemos que avanzar y tenemos que entender que el país se pone por delante a pesar de los errores que comete el presidente. De todas maneras, bueno, convengamos en algo, era imposible sentarse al día siguiente de conocidos los indultos, la decisión errada del presidente, porque cuando tú estás en una mesa tratando de lograr un acuerdo, propiciando un diálogo para poder tener un país más seguro, y por otro lado el que lidera la mesa suelta a 13 delincuentes, se quiebra el diálogo, se rompen los equilibrios. Pero cuando para recomponer el equilibrio uno dice, no, yo no estoy pidiendo algo ni para nosotros, ni para la bancada, ni para el partido, ni para la coalición, no, estoy pidiendo para el país. Y estas son las medidas, o sea, mi petitorio es concreto de los mismos proyectos que hemos estado conversando, y el gobierno los recoge, los revisa, les pone urgencia, o está disponible aquello, entonces inmediatamente yo creo que hay que sentarse, Karin, y tener algún acuerdo para poder tener un país más seguro. Ok, gracias a ambos por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Karin. Muchas gracias. La senadora Paulina Núñez de Renovación Nacional y el gobernador de Arica y Parinacota, Jorge Díaz. Nos vamos a un corte y regresamos con más Tu Conexión Matinal. No se vayan.